No, el primer tema que tengo, bueno, ¿cómo están? Bien, buenas tardes. ¿Todo bien vos? Bien, a mí puntualmente lo que me está pasando es que di clases de 5 a 6 y media y te agota, ¿viste? Dos clases. ¿Ustedes es más esfuerzo en la computadora que, que pública, ay, no sé ni cómo llamarlo, presencial? Ahí, o vivo, viéndonos las caras, sintiéndonos los olores. Pero no sé por qué es más desgastante porque cambia la dinámica de la participación. ¿Me entienden lo que digo, no? La concentración es como más dispersa. Bueno, eso. Después tengo el problema con la facultad, esta específicamente, porque la clase antes era para la UBA, ahora esta clase es para la UAI, pero yo técnicamente estoy siempre en el mismo lugar. Eh, de hecho, no podría si tuviese que estar en una facultad y en la otra, no llego. Ah, sí, bueno, no sé. ¿Saben que en una época lo hacía, ahora que lo pienso? Hacía 5 o 6 y media y empezábamos 19:40 la otra. Y me iba de la facultad de Derecho, me tomaba el H y después el C. O me bajaba 9 de julio, no sé, hacía alguna de esas. Pero claro, ahora ya no es más así. Además, la mitad está en Rosario acá, ¿o no? No, Rosario, perdón, Santa Fe, discúlpenme, dije Rosario. No, Rosario. Bueno, bueno, pero porque la sede está en Rosario, pero ahora cada uno está en cualquier lugar, ¿o no? Levante la mano, ¿quién está en otro país? Bueno, puede haber sido. Este, y bueno, no, estoy teniendo el problema. Hago catarsis antes de arrancar la clase. De que la facultad quiere que yo haga todo a través de la plataforma. Me cuesta muchísimo. Bueno, en algún momento voy a tener un problema con esto, yo ya lo sé. La clase es la misma, soy yo. Pero en la plataforma, el problema que tengo en la plataforma ¿Soy es... yo? Perdón. sí. ¿Soy yo o a todos se les corta el audio? No, yo lo escucho bien. No, Abel, yo escucho bien, ¿eh? Salgo y me vuelvo a conectar entonces. Bueno, les decía que bueno, en algún momento voy a tener algún problema con este tema. Yo ya lo sé. Pero lo que pasa con la plataforma, les digo, son dos cosas. Una, quiero que lo sepan, el tema de las caritas. Vieron que cuando vos estás en la... Ustedes tienen clase con otros profesores con la plataforma de la UAI. ¿Vieron que aparece de a una cara? O dos o tres. Y no puedo dar la clase así, ¿entienden? No, no, no puedo. Para ustedes es lo mismo tal vez, porque me están viendo y les da lo mismo ver a los demás. Pero para el profesor o profesora, no sé qué, ver de a una carita que van saltando y no ver al conjunto y no ver las reacciones, es imposible dar la clase. ¿Me entienden? Por ejemplo, ahora digo algo que sea punchy, tipo, no sé. Sí. Milei tiene que estar con un chaleco de fuerza. No sé, la tiro, ¿viste? Así. Ahí yo ya vi las reacciones. A propósito, le dije. Pero si yo tengo las caritas de a una, yo no veo las reacciones. Entonces le saca dinamismo. ¿Me siguen? Y no se puede así, porque es trabajando con el grupo. ¿Cómo explico todo esto? Y bueno, después está el tema del blog, que tiene que estar todo en la plataforma. Pues ya está todo ahí. Y además, el hecho de que no valoran, de que uno está todo el tiempo ahí a disposición con el WhatsApp. Yo no soy tipo, no, no me hablen. Cada uno que me escribe le contesto. Un segundo, sí, sí, sí. A veces tengo esa clase y a veces no la tengo. Ahora no la tengo. Cuando hago uno no hago otro. ¿Por qué no hay? Ahí está. Si no iba, si no iba. Sí. Listo. Bueno, ¿y qué estaba diciendo? Ah, claro. Ah, ya está, ya está. Vamos a la clase. ¿Quién me escribió por el trabajo?
que me escribió por WhatsApp hoy. ¿No está? Profe, te escribió Valentina que te preguntó si lo podíamos hacer juntos. Ahí te mandó el tema. No sé si te refería a ella, pero no está ahora. No está. Bueno, a ver, veamos. Vamos, mira, vamos a compartir pantalla. ¿Eh? Compartamos pantalla. Bueno, compartamos pantalla. A ver, espera. Pintota, no. Estoy buscando el WhatsApp donde. No. ¿Valentina? Sí. Ay, pero no puedo ver la Sí, conversación. ¿Puedes ella. creer? Ahí está. Mira que- Ahora Ezequiel y Valentina. Ahí está. ¿Están leyendo todos acá? Curso, dos consultas por el tema del trabajo. Va. Tema TP, sistemas políticos comparados. Bien. El sistema, bueno, y acá es el tema, ¿no? El sistema político argentino es republicano, representativo y federal, organizado en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, que se divide en niveles nacional, provincial y municipal. Eso yo no sé. Bueno, para, ¿esto con quién lo hace Valentina? ¿Con quién me habló? ¿Juan? Yo, profe, sí. Juan, yo te hablo a vos, pero en realidad le hablo a todos, Juan, ¿eh? No es a vos. O Sí, sí, sea, sí. porque esto es para todos. Esto no sé si es un intítulo o este es el tema. El sistema político argentino es No, republicano. no, habíamos como puesto cómo queríamos estructurarlo, o sea, no, título no pusimos nada, o sea, qué queríamos hacer, digamos. Íbamos como a explicar, bueno, el sistema político acá en Argentina Mm, y va a comparar, bueno, eso lo que hice, comparar las cámaras, digamos, cómo se conforma, esto, por esto del tema del veto, que bueno, lo está usando mucho últimamente mi ley, lo de la resistencia legislativa y porque nos habíamos basado en una nota que había encontrado Valentina que hablaba de los gobiernos de espejo y de cómo se conforman cómo se conforma el consenso hoy en día. Comparaba el gobierno de Trump con el de Milley y decía que, bueno, como que salía el consenso y entraba dirigir las políticas públicas, digamos, al núcleo duro que lo apoya, digamos. eh, bueno, a ver, pero entonces todo esto que marqué en azul, obvialo, no tiene sentido. Si querés mencionarlo como. Perfecto, No, no sirve para nada decir esto. O sea, sirve con los términos, digamos, no sé cómo decirlo. Sí, pero hay un nombre. Si querés como un aspecto cultural, pero no es una categoría de análisis prácticamente ya. Lo de tres poderes, perfecto. representativo, ni siquiera federal te diría. Pero bueno, lo de conformación de las cámaras, tal vez algo que vas a hacer descriptivo, digamos, no suma, no suma. Eh, bueno, tal vez acá, ¿cómo se consigue quórum en las mismas? Si querés trabajar sobre esto, ok. Eh, Porque acá encontramos algo de, digamos, de especificidad, si querés, algo de originalidad, de creatividad. Espera que tengo gente que quiere entrar. Ahí está. ¿Ok? Esto de poder de veto. Yo justo puse un texto de Tsebelis la vez pasada, no sé si lo vieron, que habla de actores con poder de veto. ¿Vieron que yo puse biografía abajo de la clase? Sí, Eh, sí, sí, no lo leíamos todavía, pero bueno, porque no sé, cuando decís poder de sí, veto, ¿a qué te referís? Eh, ¿Qué es la instancia legislativa y qué mayoría se necesita? Esto no. Analizar el caso Milei y consenso de su gobierno. Bueno, acá hay que ver con qué. Yo básicamente. Ya está, dejo de compartir. ¿Qué veo ahí? Ahí hay mucho formalismo jurídico, ¿correcto? Mucho formalismo jurídico. Y nosotros necesitamos darle un sentido subjetivo y una comprensión eh, más compleja, ¿correcto? Si vos por poder de veto te referís a este, los aspectos meramente jurídicos, no sirve para nada. ¿Me seguís, Juan? ¿Qué te quiero decir?
Si vos ves el Sí, trabajo sí, de sí. Sebelis, él habla de poder de veto y habla de diferentes actores, pero pueden ser actores, son actores políticos institucionales, ¿sí? Formales e informales, ¿correcto? Que pueden aparecer en algún, entonces, si son formales e institucionales y jurídicos, pueden tener algún grado de representación y legitimidad en términos judiciales, pero, o de sistema político, pero también hay actores informales, pero no por eso menos importantes, que tienen capacidad de veto y que no están ahí, y que hay que mencionarlos, ¿entendés? Porque si no hay muchas cosas que no se pueden explicar. Y eso Claro, no es, ¿entendés lo que digo? Y eso no entra dentro de sí, esa sí. categoría que vos estás pensando, porque es muy formalista. Entonces, si vos Claro, querés claro. Nosotros separar, ¿me seguís lo que digo o no? sí, sí, sí. Nosotros lo habíamos pensado más por el lado de, bueno, el veto presidencial, digamos, y cómo necesita por ahí Milei demasiado de eso para llevar adelante su plan de gobierno, porque todavía no tiene mayorías prácticamente en las cámaras, digamos, no tiene consenso tampoco. Es que yo te diría que si vos es muy casi de derecho constitucional lo que estás planteando. No es Claro, de claro. sistemas políticos comparados. ¿Entienden lo que digo? Para todos digo. Si ustedes van Sí, a sí. agarrar y van a analizar la ley del municipio, no sirve. ¿Está? O sea, hay un elemento que es el enfoque. Enfoque neoinstitucionalista. ¿Qué significa? Entendemos a las instituciones no en sus aspectos jurídicos formales, sino en el funcionamiento y en la práctica material. ¿Ok? Y no se pueden explicar las conductas de los actores políticos escindidas de la comprensión subjetiva. Vos me decís, bueno, porque Milei no tiene mayorías y por eso no puede llevar adelante su plan de gobierno. Y mi pregunta es, ¿pero cuál es el plan? Y segundo, ¿podría tener las mayorías si las construyera? ¿Entendés? Y ahí hay un texto que yo les mencioné de la política en los tiempos de Kirchner, que se lo mencioné y que lo puse, es que habla sobre la construcción de mayorías para las diferentes políticas públicas. La clase pasada, no sé en quién me preguntó y charlamos de esto. ¿Se acuerdan o no? Que yo dije, bueno, no sé si se acuerdan, no me puedo acordar ahora. Que dije, bueno, fíjense cómo se construyeron mayorías. Ah, eso dije, busquen cuáles son las leyes. Ah, vos eras Juliana, las leyes más importantes que se Sí, porque nuestro tema era de las mayorías en Santa Fe, en la provincia, en la en la Cámara Legislativa. y ahorrame las palabras a mí. ¿Qué habíamos dicho, Juliana, que tenías que hacer? ¿Qué habíamos dicho? Mm, claro. No, pues nosotros pedíamos bibliografía, que ya empezamos a leer, la de Pasquino, y con eso, ya no me acuerdo qué era, lo tengo anotado, pero Bueno, buscar, bueno, primero había que describir, bueno, buscar discursos, los bloques que apoyó o no, si apoyaron o no. Ah, eso sí, cada uno cuando asumía el gobierno, qué se planteaba, las principales leyes como para comenzar su gobierno y si las pudo aprobar o no, qué apoyos necesitó, qué exacto. apoyos no tuvo, cómo tuvo Exacto. que negociar eso. Ahí va. Entonces, Juan, vuelvo, pero para todos, ¿eh? No solo Juan. La idea sería decir, bueno, a ver, el gobierno se trazó como principales objetivos estos. A partir de ahí, ¿con qué apoyos contó? ¿Ok? Si en el medio de la explicación aparece indefectiblemente el tema de explicar cómo funciona institucionalmente el mecanismo jurídico, lo explicás. Pero no es lo único que te con lo cual nosotros agotamos todas las instancias explicativas, sino que es un elemento más. Lo jurídico no es lo fundamental, tampoco es menor, es un elemento más dentro de una explicación que involucra un montón de variables y disciplinas. El aspecto sociológico, el plan de gobierno, los sectores corporativos y por supuesto el funcionamiento institucional. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Porque si no, Sería centrarse en lo político y no en lo jurídico. sí, no me gusta separarlo así. Está bien lo que dijiste, Abel, pero para nosotros tenemos que pensar que lo jurídico es político. Eso no significa que no hagamos esa demarcación.
digamos, los aspectos institucionales formales, si querés, que eso es lo jurídico, que por supuesto hay en esas formas de la institucionalidad aspectos políticos a revisar, pero al mismo tiempo la actividad propiamente dicha que involucra las conductas sociales, las percepciones, las subjetividades, ¿sí? Y eso no puede estar escindido. ¿Me Ezequiel, sigue? Sí. perdón, nosotros cuando empezamos a desarrollar los objetivos, ahí no Mm. estaba explícito en lo que te mandé, pero Ah, ahí en está, definitiva, eras vos la que me sí, lo estoy mandó. ¿Cómo acá, estás? ¿Qué era tal? yo. Bien. Nos surgió el tema por una nota, un ensayo que leímos en Anfibia, Sí, que hablaba sobre el gobierno de Milei y lo comparaba un poco con el gobierno de Trump, y que creo que se llamaba Sale consenso, entra núcleo duro o algo así, ajá, y hacía referencia a lo político, no era todo tan extremadamente jurídico como parecía en el punteo, sino que buscaba, queríamos dar cuenta de esto. claro. Eh, Yo ya entendí y está bueno el disparador. Y es más, el claro, disparador es netamente de un análisis de sociología política o de, digamos, de política comparada. Pero en la claro. descripción aparecen solo Sí, los sí, aspectos sí. No, formales. no, ni hablar, ni hablar. Entonces yo dije, ¿qué Era me van a explicar como, cómo Claro. funciona el veto? Bueno, está bien, insistencia, las dos pero era cámaras, como sí. esta era la base, o a partir de esta nota, fue como el disparador a elegir el tema, pero Mm. era mucho más contundente, digamos, no tan estructurado y jurídico como parecía que... Si querés, eh, Valentina, lo que yo les sugiero, miren, estoy pensándolo, ahí sí, acá con sí, ustedes. O sea, vamos de vuelta, no pueden prescindir de los aspectos jurídicos formales. Ok, son una variable más que puede ser o no fundamental en la conducta de los actores. Es decir, che, vos no puedes pasar esto por alto o lo pasaste por alto claro, y no te importaron tres pepinos, ¿correcto? Y eso pasa todo el tiempo. Para que se entienda, un decreto de necesidad de urgencia. No hay ni necesidad, no hay urgencia y sale igual y no hay ningún tipo de cuestionamiento y no es que ustedes van a decir, eso es inconstitucional, eso es, bah, está bien, se lo dejamos a los abogados. Bien, dicho esto, lo que podrías hacer es decir, che, ¿por qué el gobierno de Milei recibe tantos vetos como disparador? O sea, esto no ujú, había pasado nunca. ¿Es una novedad? Eh, y ponele, sí, vos decís, bueno, es una novedad, porque, y decís, bueno, porque tal gobierno recibió tantos vetos. Y, si querés, después yo tengo una nota que te la paso, de vetos ay, por dale, gobierno, por gestión, cuáles fueron rechazados, cuáles fueron sostenidos, qué sé yo, la tengo ahí. Pedímela, no te olvides. Y a partir de ahí decís, che, ¿esto es una anomalía? ¿O esto es parte de lo que viene? ¿Cómo tomarlo? Bueno. Y ahí, si querés, sin marco teórico sólido, puedes avanzar en algo que tiene que ver con cómo construyeron consensos gobiernos con minorías en las cámaras. Y de repente comparar ahí, en esa construcción de consensos, qué no hizo este porque no quiso o porque no pudo para no conseguir esos consensos. ¿Enti- A veces, me siguen sí, lo que digo, ¿no? A sí, veces incluso yo tiendo a pensar, ¿es una política planificada? ¿Vieron que está esa teoría del mm, caos? Pero sí, igualmente yo en el caso de Milei, la teoría del caos es que hay que sembrar caos. Yo en el caso del gobierno de Milei no creo que planifiquen el caos, creo que es un caos más espontáneo y genuino. Van para adelante y el caos llega. Entonces no sé qué planifican. Por eso me causa mucha gracia eso de todo marcha de acuerdo al plan, porque en realidad no hay plan, y entonces es divertido verlo en ese sentido. Pero bueno, si quieren, podés a partir de pensar cómo fueron la construcción, digamos, de mayorías, toma un rango, toma los últimos sí, sí, gobiernos, claro, claro, sin vamos a poner los mayorías últimos dos parlamentarias, gobiernos. y cuántas leyes sancionaron, y cuáles leyes fueron sustanciales, y qué mayorías consiguieron a cambio de qué favores, y qué pasó para que Milei al cabo de un año
dilapidara todo ese consenso y legitimidad que tenía. ¿Entendés? Ujú. Yo Sí, igual, ya está si, bueno. si ya me la empiezo a responder la pregunta. No giró los fondos que tenía que girar, se puso intransigente, achicó fondos de coparticipación, recortó la obra pública, bueno, su figura se fue diluyendo, el desdoblamiento electoral. Bueno, son un montón de elementos, pero te lo dejo para tu análisis. Ahí, en Dale. ese marco, va a entrar, por supuesto, el tema Claro. de lo jurídico. Bueno, ¿cuánta mayoría hace falta? ¿Por qué no la consiguió? Ujú, ¿Estuvo a uno, estuvo a dos? Pero no puede, por ejemplo, en ese contexto no aparecer las inconsistencias del plan económico, la pérdida del control de las variables, la cercanía con la elección, el endeudamiento. Bueno, son un montón de elementos. Y, y- y el trabajo se explica en un momento y en un contexto. ¿Está ujú. bien? Si Sí. después pasa el tiempo y la lectura sigue siendo una lectura válida, bueno, significa que el trabajo trascendió, valió la pena. Pero no importa, hay que hacerlo igual. Uno no es que lo hace pensando, voy a escribir para la posteridad. Si no sirve, haces un bollito y seguís pensando otra cosa. No hay que eliminar el pensamiento, ¿no es cierto? Claro. ¿Se entiende? Bueno, Tampoco. perfecto. Sí, sí. ¿Está? Sí, está bueno. Pero lo dije un poco para todos para que vean cómo viene la mano, ¿me entienden? Ujú. Eh, bien, bien. Bueno, escuchen. Yo mi idea de la clase era, por supuesto, tenemos la elección de ayer, que no se puede obviar, ¿correcto? Pero bueno, la elección es sobre sistemas electorales. Y yo propiamente no hablé acá, digamos, como presentación del tema, sistemas electorales. ¿Eso qué significa? No me voy a poner, me voy a poner a explicar, pero hasta ahí. Me gusta también, o me gustaría también, que se saquen las ganas y digan todo lo que tengan ganas de decir en un espacio de, si quieren, entre comillas, intimidad. ¿Me entienden? Siempre remarco esto, más allá de la carga ideológica, en un espacio de intimidad politológica. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas, me imagino que les interesa, porque si no, no estamos estudiando ciencia política, qué pasó con la elección de ayer, pero al mismo tiempo no es fácil hablar con los círculos cercanos. No sé cuáles son los de ustedes, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque está la carga y el trazado ideológico que motiva las expresiones de cada uno y cada uno. Cuando yo digo pequeño círculo de confianza, es decir, bueno, a ver, ¿qué pasó más allá de mis deseos? ¿Siguen lo que estoy diciendo? Y este espacio de esta clase es para pensarlo en estos términos sin que alguien les juzgue o les diga, no, pero vos que defendés a tal o cual, me importa tres pepinos eso, ¿me entienden? Es para comparar datos, umbrales, variables, ex- todo. ¿Hasta ahí está lo que estoy diciendo? Yo tengo mínimamente que presentar, si quieren, la, la elección y decir mínimamente qué son sistemas electorales, porque no vimos que está todo en el capítulo de Pasquino. Esperen un segundo que tengo que contar un mensaje de WhatsApp, por favor. Que si ustedes saben el mensaje que me acaba de llegar, si puedo apagar el horno en 15 minutos, es obvio que me voy a olvidar y se va a quemar todo lo que está ahí. Así que en 15 minutos alguien me va a llamar y voy a tener que hacer una pausa. Bueno, ¿dónde está lo de Pasquino? Acá. Voy a compartir. O lo de sistemas electorales, no de Pasquino. Yo porque lo estoy usando como elemento. Ustedes vean, ¿eh? Eh,
Mm, mm. Entonces, está bien. Acá está, se está cargando, ¿eh? El encuentro del 11, el encuentro del primero. Está bien que fue Adventure fue todo la vez pasada. Acá dejé material de la vez pasada, que fue referente a lo que estuvimos hablando. ¿Se acuerdan? Los de Link. Bueno, yo ya les pasé todo esto. Algunas cuentas para seguir. Acá está lo de Severis y los actores actores políticos. ¿Ven? Actores de Beto. Ahí está. Ah, un resumen que ahí tuve de otra clase que me pareció apropiado y se los dejé, que no sé de dónde salió esto. Ya ni me acuerdo. Y acá, esto ya es del cuatrimestre pasado, pero en algún momento, esperen, aparece, ya voy, acá, forma de gobierno no, acá no, forma de gobierno, esperen, no, ustedes ténganme paciencia, miren todas las cosas que hacemos, cuántas cosas, es aburrido. Va, aquí hay unos manualcitos, acá. Eh, Sistemas políticos comprados, Pasquino, capítulo 2. ¿Este sobre qué habla? A ver, voy a abrir, un segundo. Comportamientos electorales, miren. Acá este capítulo es para leer. Voto sincero, voto estratégico. Este es uno. ¿Sí? Este es un capítulo para leer sobre sistemas electorales. Vayan tomando nota. Después. Ah, se me fue todo. ¿Se me fue todo? Sí, la puta madre. Bueno, ese era uno. Esperen, acá. Eh, mm, Este de Manuel Abal Ahí Medina, arriba tenés el capítulo 5. capítulo 5, ¿no? ¿Qué es? Acá, este capítulo 5, ¿qué será? Déjeme ver. Ah, aquí está, claro, ahí está. Material para sistemas electorales. Ajá, esto era lo que estaba buscando. ¿Ven? El capítulo 5 debe hablar de, ven, hasta elecciones libres y competitivas, elecciones y sistemas electorales. Acá está. ¿Ven? Para que vayan leyendo este. Este de Abel Medina también. Reglas de decisión y sistemas electorales. ¿Ven ahí? El manual de Julio Pinto de Ciencia Política desde la página 112. Es un capítulo viejo, pero la verdad que sigue teniendo vigencia. Apuntes, sistemas electorales de Nolan Dieter. Bueno, esto no sé por qué me quedó de Brasil, quedó muy viejo. Pero con que lean uno, dos, tres, cuatro, cinco cosas, acá estamos bien. ¿Está bien? Y bueno, eso les quería decir como material. ¿Está? O sea, bueno. Ahora, ¿qué es un sistema electoral? Pregunta de examen, que nunca van a tener que responder, pero si algún día alguien le tiene que explicar, le dicen, ¿qué le dicen? Bueno, lo voy a decir yo. O alguien quiere arriesgar. El conjunto de normas de sistemas que definen cómo se hace una elección. Sí, pero está bien, pero mira, te voy a dar otro mejor. Es, es un mecanismo para que alguien que, viste, cuando vos entras, te llaman de un medio, viste, y vos tenés que empezar a explicar y sos el experto. Entonces decís, bueno, mira, yo te explico, le decís. Un sistema electoral, y le decís, es un mecanismo para traducir los votos en bancas o cargos. Porque la gente va y pone un papel en una urna, ¿correcto? O hace un clic en una pantalla y de alguna forma tenemos que traducir esa expresión o esa voluntad en una materialización concreta, que puede ser una banca o un cargo ejecutivo. ¿Ok? Entonces, el sistema electoral es un mecanismo que traduce esa voluntad
en, en cargos o en bancas, que no es una banca, una legislatura, no es precisamente un cargo ejecutivo. ¿Ok? Y esta definición se adapta tanto a sistemas de gobierno, formas de gobierno parlamentarias, como así también presidencialistas. ¿Ok? Tec- ¿Vamos bien ahí? Y yo ahora quiero mencionar, aunque tal vez no desarrollemos, las variables que comprenden a los sistemas electorales, grosso modo. ¿Ok? Que son todos los elementos que tal vez tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis y que no se nos escape nada. Cosa que es imposible, pero como cientistas sociales que somos, ¿no les pasa a ustedes que tienen la ambición de explicar todo? A mí me pasa, y después me voy por las ramas, y siempre termino no sé, en Grecia. O sea, pará, no hace falta que me expliques Grecia para explicarme lo que pasó ayer. Sí, tengo que explicarte todo desde el origen. Bueno, entonces, las variables fundamentales. Bueno, primero entender que un sistema electoral tiene sentido a priori si se explica en sistemas que nosotros podemos llamar competitivos o democráticos. Porque si hay un sistema electoral en un sistema que no es competitivo, y no es competitivo significa que las reglas están, entre comillas, maniatadas, si quieren, o son otras reglas no democráticas, empiezan las variables del sistema electoral a perder sentido. ¿Para qué vamos a analizar todo esto? Si igual siempre gana el que va a ganar porque hay fraude. ¿Ustedes comprenden? Entonces, pero no es lineal. No es lineal. A veces pueden tener sentido. A veces tienen sentido hasta ahí. A veces las reglas electorales, juegan hasta el momento en que dejan de jugar. No sé, no todo es blanco-negro. ¿Comprenden? Pero perdón, Ezequiel, ¿no puede Sí. ser que el sistema electoral sea, en ese caso, tenga tanto sentido que es lo que permita el fraude, por ejemplo? ¿Cómo sería? Seguir desarrollando un poco más. Claro, que el sistema electoral esté armado de tal manera que permita el fraude. Ah, bueno, Ejemplo, sí. elección de sentido único. Exacto, a eso me refería. Por ejemplo, un, un- un sistema político en el que gana, por ejemplo, el que pierde no reconoce la derrota o el que organiza el comicio lo articula de manera tal de que nunca pueda ganar el partido de oposición, le quita competitividad y ya no tiene más sentido hablar de un sistema electoral. ¿Para qué? Termina funcionando como una especie de fachada que le da una pátina de legitimidad a un gobierno que se sostiene bajo otros mecanismos y procedimientos y bajo otras reglas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y también podríamos, si quieren yo ya se lo doy como afirmación, decir que cuanto menos carga ideológica hay y más eh, y el sistema es competitivo, más importante es el diseño y las variables del sistema electoral. Es decir, si no hay una carga ideológica muy fuerte o una polarización muy fuerte en la población que está llamada a votar, lo que termina definiendo la elección muchas veces son las reglas del sistema electoral por encima de otras variables. ¿Sí? Eso lo digo como definición general. Si la ideología es muy fuerte, las reglas del sistema importan poco, porque pase lo que pase, yo estoy a full con mi bandería política, ¿entienden? Entonces no miro ninguna de las otras circunstancias que puedan alterar la elección. Ahora, ¿entienden? Pero cuando la ideología es muy fluctuante, y es más pragmático el público y atiende a circunstancias que tienen que ver con más la coyuntura y la elección es competitiva y los jugadores se someten a las reglas del resultado electoral, las variables del sistema empiezan a importar y mucho, y mucho.
¿Cuáles son esas variables? Ahí está. Esas son, por ejemplo, el umbral. Ustedes anoten, ¿eh? Los tamaños de las legislaturas, los tipos de boletas o las formas, o los tipos o formas de las candidaturas, las fórmulas de representación. em, Esperen que no me quiero olvidar de ninguna. Las ¿Viste circunscripciones electorales, los tamaños, iba a decir, los tamaños de las circunscripciones? Sí. ¿Y qué me habías dicho, Abel? eso, las circunscripciones electorales. Claro, claro, el tamaño de la circunscripción es eso. Y Y el después, armado de la circunscripción. por el tamaño me refiero a la cantidad de cargos o bancas que se eligen por distrito electoral, cualquiera que fuese. Y los tipos de distrito electoral, ¿correcto? Y los grados de representación, sub o sobre representación, ¿ok? Y otras variables no menores, las fechas de las elecciones, la atribución para fijar las fechas de las elecciones, ¿sí? La superposición de elecciones de diferentes niveles de gobierno, nacionales, subnacionales, ¿sí? Los financiamientos de las campañas, el acceso a los medios públicos. Ahora todo esto quedó un poco distorsionado por las redes. Profe, Sí, el desdoblamiento. bueno, por desdoblamiento me estaba refiriendo específicamente a elecciones nacionales, subnacionales y quién tiene la atribución de fijar la fecha, que es eso mismo. Pero bueno, esa variable te da ciertas atribuciones a uno y a otro y genera un cierto efecto. La forma de nominar las candidaturas. Y ahí entra el fenómeno de las PASO como una forma de oficializar candidaturas y partidos o alianzas. Y después hay todo un submundo que es como gigante, que es tipos de boletas electrónicas dentro de lo que es tipos de boletas. Porque ahora se abre toda una... Creo que si me empiezo a rastrear, tengo un manual de esto, tipos de boletas electrónicas. Pero ya debe existir. ¿Vieron cuando te va llegando información y va quedando perdida ahí en una especie de tacho virtual de información? Estoy lleno. Eh, porque no es lo mismo la boleta, cuando en tipos de boleta, ¿no? Boleta partidaria, horizontal, boleta única papel, boleta divisible, tachable, intercambiable, boletas con diferentes categorías en la misma boleta, em, y después boleta electrónica que se imprime, que no se imprime, que te da un ticket, que no te da un ticket, que la marcás, que no la marcás, que la ves en la pantalla, que no la ves en la pantalla, que es aleatoria, ¿entienden? Este, que es de tu casa, que es en correspondencia, no sé. El universo es infinito. ¿Está lo que estoy diciendo? ¿Anotaron todas estas cosas que más o menos fui diciendo? Ezequiel, ¿puede ser el sistema de distribución de cargos también dentro de las variables? Si es Eso sistemas significa, DONT eso o es GDR. eso lo nombré cuando dije, pero anotalo, fórmulas de representación. En fórmulas de representación, de hecho, mira, si querés empecemos por ahí, Leandro, porque está bien la aclaración. ¿Qué cosa súper interesante? Me gusta que lo digan, pero sí. Bueno, no sé. Em, Fórmulas de representación es tal vez la variable por la que todos comienzan a hablar de los sistemas electorales. Viste que como que hay una que divide las aguas. Para que se entienda, hay un montón de variables, ¿correcto? Pero hay algunas que tienen más peso que otras.
¿ok? Cuando hablamos de formas de gobierno, hablamos de automáticamente, aunque para mí es un error, pero no hay forma de entrarle sino, parlamentarismo, presidencialismo, es como casi automático. Pero a partir de ahí tenemos que empezar a hacer como este, aclaraciones, asteriscos, bueno, no está lineal, hay presidencialismos que funcionan como parlamentarismo, viceversa, y todo se mezcla. Y cuando hablamos de sistemas electorales, uno no dice, bueno, mira, acá lo importante es el umbral. Uno dice, acá lo importante es si es de mayorías o es de representación proporcional. Y entonces un poco lo que divide las aguas dentro del sistema electoral es esta variable. ¿Entienden hasta acá? Pero pero para que entiendan, ¿qué es un sistema de mayorías o un sistema de representación proporcional? Lo digo. Un sistema de mayorías es un sistema en donde se elige o un solo cargo o un solo bloque de cargos, ¿sí? Y un sistema proporcional es uno en el cual, en general, lo que hay que hacer es llenar cargos legislativos o colegiados, ¿sí? Y entonces, en el sistema de proporcionalidad, lo que importa es más la representación. Y los sistemas mayoritarios, lo que importa más es la gobernabilidad o la conformación de un gobierno sin importar tanto el grado de representación. Eh, ¿Sí? Es como decir, los sistemas electorales mayoritarios apuntan a lograr la conformación más rápida de un gobierno. Y los sistemas de representación proporcional apuntan a lograr un mayor grado de representación sin importar tanto si va a poder o no conformarse un gobierno. ¿Entiendes? Entonces uno apunta más a la verticalidad y el otro más a la horizontalidad. No es que uno es mejor que el otro, sino que tienen diferentes objetivos como sistemas trazados a priori en un laboratorio. ¿Me están siguiendo? Sí, Déjenme profe. decirles algo. Un sistema eh, electoral que se divide entre mayoritario o proporcional hace fuerza ahí y omite hacer fuerza en otras variables. Pero, por ejemplo, si yo les digo, mira, en el sistema, lo estuve escuchando ahora para la legislatura de la provincia de Buenos Aires, pero se los pongo en general. En este sistema, si las fuerzas políticas no pasan el umbral del 25%, no entran a ningún grado de reparto de mayorías. Entonces yo ahí diría, bueno, mira, la verdad que me importa poco el tema de la variable de proporcionalidad o de mayorías, porque si no obtenés el 25%, no entras a ningún tipo de cómputos. Entonces parece que el umbral se transforma en la variable más importante del sistema. ¿Qué es el umbral? El umbral es el piso mínimo que tiene que conseguir una fuerza o una candidatura individual para entrar en el cómputo para traducir esos votos en bancas. ¿Sí? Y si ese umbral es muy alto, se transforma en la variable determinante. ¿Es Tengo que... real que en la provincia de Buenos Aires el umbral es 25%? Abel, anda buscándolo en la inteligencia artificial que voy a apagar la hornalla. Yo lo tengo que buscar, pero no lo sé. Ya vengo. Espérenme. Ya está. Volví. Pará, lo escuché la vez pasada y la verdad que no lo sé. Si alguien lo puede buscar mientras yo doy clase, es así. Voy a avanzar un poquito más, pero si lo mezclo mucho, estoy hablando todo yo y quería que se saquen las ganas. La verdad que les pido disculpas, pero bueno. Eh, pero es explicación esto.
Vieron que la elección en la provincia fueron son 8 distritos electorales, creo que lo aprendimos todos ya, ¿no? ¿Sí o no? Levante la mano quien no está enterado de esto. Sí, 8 secciones. 8 secciones electorales. Bien. Cada sección es una elección en sí misma. Y ya esta es una variable. No es lo mismo todo el territorio como una única circunscripción o distrito, ¿sí? Que dividir el distrito en diferentes circunscripciones o áreas donde se eligen cargos, ¿correcto? Y en esta distribución aparece el tema de la sobre o subrepresentación. Por ejemplo, un distrito con mucha población que elige pocos habitantes o un distrito con poca población que elige muchos representantes. Y en esa inversión se dan las desproporciones. ¿Ok? Lo entienden perfectamente. Había leído, si alguien me lo puede buscar, me hace un favor gigante. Vamos a hacer una cosa, lo voy a explicar para el sistema DONT a nivel nacional y ustedes lo van a buscar para el sistema JARE para la provincia de Buenos Aires. Pero ya tiré toda la info, pero no importa. Nosotros tenemos a nivel nacional o federal para la elección de diputados 24 distritos electorales que se corresponden con las 24 provincias. Podría no ser así, ¿ok? Y para cada uno de los distritos, que son las provincias, tenemos una fórmula de representación proporcional que se llama DONT, ¿correcto? Bien, el sistema DONT es un sistema para generar la proporcionalidad que tiene un favoritismo por los partidos que sacan, que están en el medio, ni los más altos ni los más bajos. Ahora lo vemos si quieren. Pero más allá de eso, el umbral o el piso para entrar al cómputo en la elección de diputados del país es 3%. Es decir, si una fuerza política obtiene más de 3%, entra a la máquina que va a ser la repartija. Si una fórmula o una alianza no obtiene más del 3%, no entra a la repartija de cargos. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Por eso el umbral es una variable que no es menor. Sí, Abel, Acá encontré algo dale. que dice, me vuelve loco, realmente me voló la cabeza. Dice que el sistema Jared, cada sección electoral tiene su propio umbral de Eso es lo que acuerdo a la eso es lo cantidad que de te estoy diciendo. habitantes. Es, Entonces, la tercera sección sí, tiene el umbral más bajo, el piso más bajo, que sí, es el 5,5%, que es porque tiene más alto, gente. sí. Y la séptima o la octava tiene el más alto, que es el 33%. Bueno, viste que yo lo había escuchado y no estaba tan errado. ¿Qué Ahora, si significa? esto no es gerrymandering, ¿qué cuerno es? No, eso es otra cosa. Eso no es gerrymandering. Gerrymandering es otra cosa. Esta es otra variable. Este es el umbral. Gerrymandering es modificar las circunscripciones para que ustedes entiendan. Si la matan, si el peronismo, para que entiendan rápidamente, gana siempre en la tercera y no sé, justo gana siempre la tercera, pero voy a hacerlo al revés. Si el peronismo gobierna y la derecha o el PRO o la Libertad Avanza siempre ganan el resto de las jurisdicciones, es como que digan, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar las circunscripciones de la 2 a la 8 y las vamos a hacer una única circunscripción. Y va a elegir la misma cantidad de representantes que elige la circunscripción, la tercera. Y entonces eso es gerrymandering. ¿Entendés? ¿Lo expliqué bien o lo dije muy rápido? No, no, sí, lo entiendo perfectamente. Lo que Pero digo es que este pero umbral Se entiende, el sí. umbral es, favorece. el umbral es otra cosa. El umbral es para entrar
en el cálculo para que te asignen bancas, en este caso puntual de la provincia, en la legislatura bonaerense, ya sea senadores o diputados, para entrar al cálculo, tenés que superar ese piso. Ese es el umbral. El umbral del 33, si es correcto lo que estamos diciendo, yo nunca lo vi y ni sabía, es casi prohibitivo, porque solo entran aquellos partidos que obtuvieron más de eso, que tal vez son muy pocos. Y eso te puede resultar que de repente entre los dos partidos más importantes se lleven la totalidad de bancas que tenían a repartir, porque el resto, si obtienen menos de ese umbral, quedan afuera. Si esto es así, casi te diría que es un sistema electoral que es casi reglas de no competitividad. A eso me refería, porque digo, en la séptima y en la octava es donde menos competitivo, si querés, o menos segura es la victoria peronista, digamos. Exactamente. Entonces, si el umbral es tan alto donde es más probable que pierda, y da como la sensación de que, ¿no? Lo que hace bueno, claro, yo la verdad, si les tengo que decir la verdad, yo no lo sé, nunca lo vi y y lo escuché hoy, porque nunca prestábamos atención a la provincia, por lo menos yo, no porque no quisiera, sino porque hay mucho para investigar de muchas variables y me vuelvo loco. Lo que sí podemos nosotros sí sacar como conclusión, y ustedes lo van a leer si leen los manuales, es que cuando el umbral es muy alto, se hace muy difícil que los partidos minoritarios obtengan representación en las cámaras. ¿Entienden lo que digo? Por ejemplo, en Alemania, que es el ejemplo que siempre uno ve y explica y lo tienen que conocer, no sé por qué, pero conózcanlo. El umbral es del 5% y se dice que es alto, ¿sí? Nosotros tenemos un umbral del 3%. Por ejemplo, España también tiene un umbral del 3%. ¿Por qué 5% era alto? Bueno, porque el objetivo en Alemania, lo dice Sartori, por ejemplo, es que habían prohibido, o sea, la intención era prohibir a los partidos antisistema o evitarlos, más que prohibir, porque prohibirlos prohibieron directamente por una decisión arbitraria del Tribunal Constitucional Federal en una decisión, digamos, que no tenía que ver tanto con las reglas de la competitividad electoral. Pero para evitar lo que había pasado con minorías antisistemas en la época de Hitler y de crisis del liberalismo en la época del 20 del siglo pasado, lo que hicieron en en la República Occidental fue poner un umbral muy alto para evitar que partidos antisistema proliferaran. Entonces, cuando un partido no obtiene representación, se desincentiva, porque nunca gana y además no recibe fondos de financiamiento y le es muy difícil llegar. Y la idea era prohibir minorías desestabilizadoras. ¿Me comprendieron? De hecho, Sí, me siguieron hasta acá? sí, sí. De Estamos. hecho, el partido de derecha que se llama AfD, que es Alternativa para Alemania, ¿sí? No sé cómo se dice, Für Deutschland, AfD es Alternativa para que son los neonazis, ¿sí? Son un partido desde el 2005 y recién consiguen representación en el 2013 porque nunca obtenían más del 5%. Pero cuando la obtuvieron, saltaron del 4 al 13% y de repente pasaron a tener 70 diputados de la nada. Bueno, lo dije como un ejemplo. Eso es el umbral. ¿Me entendieron? Sí, Sí. sí, Dale. estoy mirando los resultados por sección electoral para senadores, Mm, y en la séptima sección electoral, mm, que Fuerza Patria sacó el 38,23% de los votos y la sí, Libertad Avanza el 32,84%. sí, Se quedó con las tres bancas, Fuerza Patria, porque no superó
el umbral. O sea que es correcto lo que estamos diciendo. Aparentemente, según lo que dice, yo lo saqué de la inteligencia artificial y ahora lo estoy comprobando con los resultados publicados en Infobae, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a corroborar la sospecha que teníamos. Es así. Es prohibitivo el umbral. ¿En qué sección es? ¿La séptima, dijiste? La séptima, sí. La séptima. Bueno, ahora, ¿entendieron que umbral es una variable? ¿Sí? La variable de la fórmula es otra. En la provincia, la fórmula de representación se llama Hare, H-A-R-E. Y a nivel nacional, la fórmula de representación se llama DONT. Y son diferentes cálculos matemáticos. ¿Ok? Si quieren, busquen. Yo para no dispersar la clase con esto, que lo pueden comprender solos. El sistema DONT es un sistema que divide los resultados por la cantidad de bancas, por fuerza y ordena los números. No lo voy a explicar. Eh, ah, en el blog hay un montón de ejemplos de Excel puestos, pero al mismo tiempo, si ponen, ahora ya está todo ahí disponible, ponen la inteligencia artificial y explica todo. Y Hare es por cociente, se divide el resultado eh, por por un cociente, que es un número que se extrae, y cada partido, si obtiene la cantidad de veces que obtiene ese cociente, es la cantidad de representantes que tiene. Bueno, da diferentes resultados. Si leen el capítulo de Pasquino de sistemas electorales, tiene cuadros comparativos, escuchen lo que voy a decir, con el mismo resultado, pero diferentes atribuciones de bancas en función de la fórmula de representación. Es decir, con el mismo resultado de ayer, diferentes fórmulas obtienen diferentes atribución de bancas. ¿Comprendieron lo que acabo de decir? Es decir, bueno, che, Sí, ¿cuánto ¿cuántos sacó? serían por el sistema DON? ¿Cuántos por el sistema Hare? Los Exactamente, mismos, los mismos votos, ¿cómo se repartirían? exactamente. Y al mismo tiempo tenés que combinar el umbral, porque no es lo mismo si entras al Jare con un umbral bajo que alto, o si entras al DONT con un umbral bajo que alto. Y además Pasquino combina muchos sistemas, no solamente Jare. Hay Jare Sandlage, Sandlage dividido, y hay un montón de sistemas diferentes. Algunos favorecen a los partidos más grandes y otros favorecen a los partidos más pequeños y otros a los partidos del medio. ¿Está? Fíjate fíjate el impacto del umbral, que en la cuarta sección, la Libertad Avanza sacó el 30%, es decir, menos que en la séptima, e Mm, incorpora 3 senadores, y en la séptima ninguno. bien. Bueno, eso se los dejo para que lo chusmen. Ahora, lo que yo les digo es que estos sistemas o fórmulas de representación, como regla general, escuchen esto que voy a decir ahora, funcionan mejor cuando más cargos hay para repartir. Y esto es una regla fundamental que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a nivel nacional, ¿ok? Más allá de la sobre o subrepresentación, eso es otro tema. Pero si vos tenés dos cargos para repartir, no es lo mismo que si tenés 150 cargos para repartir, ¿ok? Y ahora quiero hablar únicamente de la Cámara de Diputados, que es nuestro órgano colegiado con mayor cantidad de miembros, 257. La Cámara de Diputados de la Nación es la Cámara que más miembros tiene de todos los cuerpos colegiados del país a nivel nacional o subnacional, ¿correcto? Y al mismo, pero bueno, dicho esto, vamos a decir, nunca se eligen los 257 a la vez. Podría ocurrir, pero no pasa. Vamos a distinguirlo, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde eligen toda la Cámara. Acá no. Acá elegimos por mitades. Entonces siempre se eligen la mitad. ¿Ok? ¿Hasta ahí está?
Ahora, no es que todo el país es un distrito único donde se eligen 130, 129 diputados. No, cada distrito elige una determinada cantidad de diputados. Cada distrito es cada provincia, cada distrito electoral. Y en teoría, se hace en función de la población de cada distrito. ¿Por qué en teoría? Porque hace muchos años que no se actualiza, por un lado, y por otro lado, porque hay un piso mínimo de representantes por provincia independientemente de la población. Entonces, en realidad, la proporción está totalmente desproporcionada. ¿Comprendieron? La mitad de las provincias, 12 de las 24, tienen entre 5 y 7 diputados y eligen por mitades. O sea que muchas provincias eligen 2 o 3 máximo cada elección. ¿Por qué hago todo este desarrollo? Para que adviertan la estupidez de utilizar un sistema proporcional para elegir 2 cargos. Sobre todo si meten esos 2 cargos, yo no lo estoy haciendo la prueba, pero pueden hacerlo solos en un sistema proporcional, porque ¿qué vas a repartir? Siempre ganan las mismas fuerzas, ¿correcto? Dicho esto, voy a decir otra cosa más. Nosotros tenemos a nivel federal, 3 sistemas electorales, o 4, si contamos a los miembros de Parlasur, pero bueno, si no 3, vamos a decir. 3 sistemas electorales distintos para los 3 tipos de cargos a nivel federal: diputados, senadores, presidente. Para cada uno hay un sistema electoral, y por sistema electoral me refiero al conjunto de las variables. Umbral, tipo de boleta, tipo candidatura, todo. Se combinan cuando la campaña es al mismo tiempo o se combinan en el desacople. Es decir, cuando se hace uno primero, uno después, pero en general senadores y diputados desde el año 2005 se hacen a la vez. Eh, el sistema para elegir, ¿me están siguiendo, no? El sistema para elegir senadores es un sistema mayoritario. El sistema para elegir presidente es un sistema mayoritario. Y el sistema para elegir diputados es proporcional. Aunque todos se hagan la misma elección, cuando es presidente los 3 cargos, cuando es diputados y senadores los 2 tipos de cargos. A los tipos de cargos los llamamos tipos de categorías. ¿Ok? Eh, para elegir senadores, voy a decir esto, y ustedes lo van a poder después aplicar a cualquier tipo de elección. Para elegir senadores, el sistema electoral es de mayorías con una circunscripción plurinominal de 3, asignando 2 a la fórmula mayoritaria y un cargo más a la fórmula que le siguen votos, que en la práctica es 2 para el que gana y 1 para el que le sigue. Pero ustedes escucharon, como yo lo dije, una circunscripción plurinominal de 3. ¿Por qué? Porque hay circunscripción plurinominal de 1 a n. ¿Qué significa de 1 a n? Que vos podés tener una circunscripción de 1 a 50 si querés. Y podés asignar por mayoría 2 tercios, como pasaba, por ejemplo, en la elección de Santa Fe, hasta que reformen la Constitución, en donde todos los senadores van para la fórmula del gobernador. ¿Era así o no era así? Creo que era así. O la mayoría. Entonces, vos podés tener un sistema
de mayoría para cargos colegiados? Sí. Y al mismo tiempo, ¿me entienden, no? Eh, ¿Podríamos tener un sistema plurinominal de tres en donde se asigne uno para la primera fórmula, uno para la que le siguen votos y uno para la tercera? Sí, podríamos haberlo diseñado así, solo que no lo hicimos en la reforma del 94. De hecho, a mí se me ocurre una fórmula mucho más justa. ¿Por qué? Espera, primero, ¿por qué tenemos una fórmula de representación igualitaria para todas las provincias? Para igualar a las provincias en su representación frente al Senado. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo me acuerdo que Santa Fe siempre salía muy parejito, 30, 29, 28. ¿Se acuerdan cuando estaba en tercios? Cuando estaba Miguel del Cel, que siempre salían tercios. Tuvo un periodo largo que era de tercios. Em, y yo decía, qué injusto que es, porque el partido que sacó 31 se lleva dos, el que sacó 30 se lleva uno y el que sacó 29 se queda sin nada. Para mí es injusto. Entonces yo pensaba, ¿no se podría ahí diseñar un sistema en el que, por ejemplo, la la regla sería, si ninguna fórmula obtiene más del 35 y las primeras tres fórmulas obtienen entre el 25 y el 35, se llevarán uno cada una de las primeras a la que le sigue. Entonces ahí te da. Ahora, si una sacó 36, se lleva dos. Y después la que le sigue. Siempre lo pensé. ¿No lo podían haber pensado así en el 94? Era tan difícil pensarlo. Pero bueno, no lo pensaron. Eh, bien. ¿Estoy hablando mucho? Bueno, No, va bien. Ya te lo va a cargar. el tema de la proporcionalidad, si querés saber, ya que estás viendo todo, podés decirme cómo. Sí, sí, porque yo no lo estoy leyendo, pero ya que lo estás ahí leyendo, está bueno. Pará, antes que me lo digas, pará. Yo me había escrito para, para la clase pasada los tres tipos de lectura. ¿Dónde lo tengo? Voy a compartir. ¿Dónde tengo que compartir? Esperen. Creo que lo escribí acá. A ver, espérenme. ¿Se está viendo mi blog? Creo que lo Sí, Sí, escribí acá. profe. profe. Espérenme, porque así tengo la ayuda. Espera. Acá. Espera. Acá está. Pues yo ya, tres formas de ver el resultado. Una, por cantidad de votantes, ¿ven? Otra es por distribución territorial de ganadores por sección, pintar todo de un color. Y la tercera, por el resultado de bancas parlamentarias. Nosotros, si se dan cuenta, estamos trabajando lo estrictamente electoral, que es el resultado de bancas parlamentarias, que es lo que le estaba por pedir a Abel que me diga. Pero en realidad es re importante que ustedes adviertan que lo más trascendente de la elección no es el resultado práctico de cuántas bancas se lleva cada fórmula o alianza. Lo más importante es ver el resultado por cantidad de votantes, es decir, quién ganó el domingo a la noche. ¿Me entienden? Y después el tema de pintar todo de un color. Ya está, corto acá. ¿Qué significa esto? ¿Qué importaba ayer a la noche? ¿Qué te pregunta la gente? ¿Quién gana? Te pregunta. Y bueno, no, bueno, mirá, es relativo, porque en realidad depende, porque es por circunscripción. Ya se aburrió el que está escuchando del otro lado. No, no, a mí decime quién gana. Yo no tengo tiempo para perder y que vos me lo complejices. ¿Quién gana?
¿No? ¿No les pasa eso? Entonces vos casi que tenés que responder quién gana, aunque no sepas quién gana, solamente para sacarle la ansiedad al que pregunta. Y le decís, bueno, mira, va a perder Milei. ¿Y por qué? Y porque le está yendo como el orto. Ah, bueno, bueno, una vez que se lo dijiste, se calmaron todos y explicás. Y él dice, bueno, mirá, no es tan así, hay diferentes formas de verlo, pero vieron que está la ansiedad del que pregunta y que quiere una respuesta inmediata, más con el grado de ansiedad que manejamos, ¿no? Claro, Ezequiel, Sí, porque ganaba Kicillof o Milei y ninguno de los dos era candidato en ninguna boleta. exacto. Pero la lectura general se podía hacer así. Claro, y no solo eso, sino que Kichilov salió a hablar y Milei salió a hablar. Porque Milei podría haber dicho, no, perdió Bondarenko, ¿viste? Y Kichilov podía haber dicho, no, bueno, ganaron los que ganó Magario en la tercera y ¿cómo se llama? El ministro de Infraestructura Catopodis. y Catopodis en la primera. Y Lo que Milei pasa que podía- con todo lo que habló antes nacionalizando la elección no Exacto. podía hacer eso ahora, era una Sí, sí, sí. ridiculez. Exacto. Y Milei salió a hablar él y no salió tampoco Valenzuela a decir perdí. Y tampoco salió a decir, pero yo gané en 3 de febrero, qué sé yo. Bueno. Entonces lo primero que hay que decir es quién ganó sumando la cantidad de votos, ¿sí? En todo el territorio de la provincia, sumados por fuerza, más allá más allá de que en realidad no estuvieron todas las fuerzas en todas las circunscripciones o distritos electorales, porque por ejemplo, la fuerza de la segunda sección, que tenía mucha fuerza en Pergamino y en San Nicolás, que se llamaba, ¿cómo se llama? ¿Somos? No, no sé cómo se llamaba. Somos Buenos Aires. Sí, pero ¿cómo se llaman? Somos Pasaglia, no, creo que no participó en la segunda porque había un intendente Pasaglia. Pasaglia que tenía mucha fuerza, entonces como que retiraron la lista en la segunda sección. Claro, en la segunda sección, Pasaglia compite con su propia fuerza, que armó un partido aparte y tiene mucha fuerza en la segunda, que sería la que está más yendo justamente para Santa Fe. Es más, yo casi que para mí es Santa Fe, aunque sea Buenos Aires. Sí. Yo en mi ideario Santa Colón, Fe. Rojas, Pergamino, Salto, sí, Pergamino. exactamente, yendo por la ruta 8 o la ruta 9 para el norte. Y ellos ahí arman una lista aparte y ahí se dio una elección de tercios. Y el resultado fue de tercios. Abel, si querés, decímelo. Segunda vez si lo tenés, los resultados en la segunda. Estás con el micrófono apagado. Yo hago el gesto de, tipo, de prender el micrófono. Bueno, pero ahora Abel, cuando se conecte. Ahí Ahí está. voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, espera. Ahí lo tengo, Abel. A Ah, ver. ok, yo Tengo acá lo Fuerza vi, acá lo Patria. tengo. ¿Lo tenés? Dale. Para diputados, segunda sección, 35,42 Fuerza Patria, Libertad Avanza 29,79. Ambos cuatro bancas cada uno. Y pero la tercera fuerza, Ah, Hechos pará. se llamaba. hechos. Eso Hechos. sabe que no Y era solo. sacó el 24. 24. Entienden que ahí se dio en tercios. Y yo lo que estoy queriendo, eso quiero decir, más allá de las bancas que obtuvo. Y lo que yo quiero decir es que para el resultado general, hechos, la fuerza, no entra en la sumatoria, entra raramente en la sumatoria, ¿entienden? Porque, Claro. ¿cómo se hace la sumatoria general de Fuerza Patria? Suman los de Fuerza Patria para cada distrito, pero podrían haber sido distintas alianzas para cada circunscripción o distrito electoral. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y lo digo para anticiparme al resultado de octubre, porque el resultado de octubre va a ser quién ganó, ¿Milei o el peronismo? Pero ¿cómo se hace esa cuenta? Esa cuenta en realidad está mal hecha técnicamente, porque tienen que empezar los que hacen el conteo a determinar a quién ponen dentro del peronismo o de Fuerza Patria y a quién ponen dentro de Milei
o PRO o la derecha. Y hay una diversidad de alianzas tremenda en todo el país. Y cada elección en cada provincia es distinta. Y después uno automáticamente es permeable a decir, bueno, en el 21 perdió Alberto Fernández. En el, no sé, en el 13 ganó de Narváez. Pero la elección era todo el país y cada distrito es distinta. ¿Entienden lo que digo? Y hay una necesidad muy fuerte por parte del que no entiende nada de decir quién ganó. Y ustedes pueden decir quién ganó, pero tienen que hacer todos estos asteriscos. Profe, Sí, por ejemplo, a nivel nacional, no va a ser solo, no hay dos grandes fuerzas, sino que también va a estar la fuerza de las provincias, que, con Provincias Unidas, y ahí se va a tener que dividir un poco más. O sea, si gana, va a decir la pregunta, en la pregunta de si gana el kirchnerismo o si gana Milei, va a estar en el medio Provincias Unidas, y ahí ya no da esa pregunta. exacto. Y vamos a decir una cosa más, tomándome lo que dice Juliano. Provincias Unidas es el rejunte de las provincias o de los gobernadores de provincia que no acuerdan con ninguna de las dos fuerzas mayoritarias. Siempre el oficialismo, cualquiera sea el partido o fuerza de gobierno, es mayoritaria por ser oficialismo y por controlar el aparato, digamos, nacional y tener los recursos necesarios como para armar una estrategia a nivel nacional. Y el peronismo como fuerza que tiene representación en todos los distritos siempre es alternativa, sino fuerza, ¿correcto? Y ahí se da una especie de dinámica bipolar. No, sí, no es bipolar. Bueno, sí, bipolar, vamos a decir. Bipartidista. Bipartidista, te agradezco. Ahí está. Pero Provincias Unidas es una expresión que en general surge siempre en elecciones intermedias, como fue el anterior a Provincias Unidas, Alternativa Federal, que son eh, localismos fuertes que encuentran en la elección de medio término, yo esto lo dije la vez pasada, no lo voy a volver a repetir, siento que lo dije, pero lo voy a volver a repetir, que encuentran en la elección de medio término la fórmula win-win. ¿Qué es la fórmula win-win? Con la alianza todos ganamos. ¿Por qué? Porque cada uno de las fuerzas locales, en vez de ir como fuerza local, tiene un sello federal, pero no tienen que disputarse el liderazgo por la presidencial. En general, esas alianzas intermedias de las elecciones intermedias como tercera vía se apagan en el momento de la elección de ejecutiva nacional. ¿Por qué? Porque todos esos caciquismos quieren primerear cuando sea el momento de la elección a cargo ejecutivo, que es para uno solo. Si la ¿No tiene que fórmula ver con la polarización eso? Por supuesto, pero pensá también esto. Si, voy a combinar acá, ¿eh? Si la forma de formar gobierno, perdón que lo diga así, no es presidencialista, sino parlamentaria, sí podrían sostenerse esas alianzas tipo Provincias Unidas. ¿Por qué? Porque todos irían al Parlamento y después entre ellos se pelearían en el Parlamento por la lotización, lo dije en italiano, de los cargos y en donde, bueno, che, yo soy la fuerza principal dentro de esta conformación. Bueno, entonces yo me quedo con la presidencia. Bueno, pero yo me quedo con este ministerio y yo con esta secretaría. Pero cuando sea la presidencial, no se van a poner de acuerdo, todos van a querer ser cabeza de lista o presidente y se va a disolver. ¿Entienden? Y eso pasa siempre con el presidencialismo que se transforma en juegos de suma cero. ¿Me está? ¿Qué estoy diciendo? Eh, necesito hacer una pausa para ir a hacer pis. Miren lo que les digo. Es la verdad. Eh, Andá, Somos profe, dos. tranqui. hacemos 5 minutos y media retomamos y le damos media horita más y después cortamos. 5, ¿eh? Dale. ¿Estamos? 5 minutos. Dale, genial. Perfecto, profe.
Mm, ya estoy, sí. Ahí voy. Bueno, ¿están ahí ya? Estamos. ¿Los estoy cansando o- No, es que esto es eterno. Estamos bien todavía, Ezequiel. Acá Media horita estamos más. firmes. Media horita más le damos y... Dale. Porque la clase es 3 horas, pero es muy difícil 3 horas. Ustedes no saben lo que es el desgaste para el docente. Hay que dejar todo en la cancha. Termino exhausto. Hoy digan que no tenía entrenamiento. Bueno, no. Dicho todo, ¿qué estaba? ¿Qué fue? No, quería pasar a al segundo elemento que era... Ah, lo de pintar todo de un color. Eso. Yo pensaba, pongan la cámara si están ahí, ¿eh? Ya arranqué de vuelta. Ahí está. Vamos. Yo pensaba, no sé ustedes qué creían, que la elección le iba a ganar Fuerza Patria, pero que no iba a ganar todos los distritos. Es cierto que las últimas semanas, con todo el quilombo de los audios, el dólar, las votaciones en negativo, en las cámaras, los medios que empiezan a hablar mal del gobierno, que estaban con el gobierno, los gobernadores que se abrieron de gambas, las peleas internas al interior de la fuerza de la coalición gobernante, coalición, de la fuerza gobernante, eh, iban generando, esperen sí, iban generando, ¿cómo se llama? Un clima de vamos a perder, ¿correcto? No, no es que quiero hablar de esto, solamente pasar de, bueno, la libertad de raza, porque la libertad avanza, después era la libertad de raza, ¿se acuerdan que era raza? Y bueno, después, después empezaron a decir empate técnico, después decían, bueno, por menos de 5 no es grave. Bueno, después pasó lo que pasó. Ok. Es cierto, después también digamos una cosa más. Ya acepté a todos, ¿eh? Sí. Ey. Pasó una cosa más que es, pasa un tema que es lo simbólico. ¿Vieron que después los números quedan simbólicamente, más allá de que los números no sean reales? No, fue una elección bonaerense, ¿sí? Desdoblada y parece ser como que el gobierno perdió por 13 puntos y queda instalado en el imaginario nacional de que hay 13 puntos de diferencia entre la fuerza oficial y la oposición y no hay nada más que eso. Y se reduce todo a eso y sabemos que no es así. Bueno, yo pensaba antes de la elección y antes de esta tendencia, que lo que iba a pasar era que iba a perder el gobierno la tercera, pero ganaban todas las demás, ¿cierto? Eso era lo que yo pensaba, que tal vez cualquiera puede compartir este razonamiento. Eh, Acá que me están poniendo, el peronismo sacó la mitad de cantidad de votos que suele sacar. Bla, bla, bla. Sí, ahora hablo de eso, ahora hablo de eso. Eso que me está poniendo ahí el Laureano. Pero les comparto una foto. Yo me imaginaba, esperen que me voy a poner acá. eh, Tengo muchas cosas que me mandé. Ah, esta foto. ¿Ven esta foto? Esperen, a ver si se abre. ¿Están viendo, están viendo esto? Sí. Esta foto es como quedó pintado, ¿no? Y yo me imaginaba que la audacia del gobierno iba a ser pintar todo de violeta
¿sí? Salvo la tercera que era donde está el mouse acá chiquitito acá. ¿Entienden? Y para mí eh, iba a ser una buena estrategia. Es decir, salgo. Yo decía, si el gobierno pierde, al menos la lectura que puede salir a la noche a decir es, bueno, pintamos la provincia de Violeta. ¿Por qué? Porque más allá de que sacó más votos Fuerza Patria eh, en la tercera y a nivel general, perdió en todos los distritos o, ¿cómo se llama? Circunscripciones. ¿Cómo se llaman? Los circuitos, no, distritos. Secciones. Secciones, a decirlo yo. Pero finalmente ni eso, porque la diferencia fue tan grande, perdió en todas las secciones, salvo en una, creo, o dos, 6-2 y fue. no pudo pintar toda la provincia de Violeta, que es lo que yo pensaba que iba a ser como estrategia discursiva. Lo digo para que sepan que a veces se pueden utilizar los datos engañosamente para dar una versión. Esto saben que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema de eh, los electores. Vieron que a veces puede ser que gane un candidato a presidente, aunque no tenga la mayoría de los votos, porque tiene mejor repartidos los electores en todos los distritos. ¿De qué sirve ganar 90-10 en la tercera si perdiste en el resto? Y esa, ¿me siguieron esto que estoy diciendo? Y esa yo pensaba que era una segunda lectura posible, pero tampoco pudo ser porque fue mucha la diferencia y sobre todo que se impuso en en todas las secciones. Bien. Y de la tercera ya hablamos, de la tercera forma de ver los resultados, que es la técnica, que es los resultados que estábamos viendo, que estábamos leyendo. Que bueno, ya está, te iba a pedir a Abel que lo leyeras, pero ya no tiene sentido. 6-2 y las reparticiones son diferentes según el umbral y según la fórmula Hare que pueden leer ustedes. Ahora, hablemos mínimamente del desdoblamiento. ¿Sí? El desdoblamiento, ¿es una variable? Bueno, Sin claramente que duda. sí. Sí, dígame. Sí, No, que sin duda, sí, claro que es que es una sí. Es variable. fue un éxito. No, pero más allá de éxito o fracaso, no me refiero, porque podía haber salía como salía. Es una variable. A eso quiero decir. La posibilidad en sistemas federales de que en cada una de las unidades federales, en nuestro caso provincias, la fecha de la elección pueda ser fijada arbitrariamente, independientemente de la elección general a nivel federal, es una variable a tener en cuenta. La particularidad de Argentina es la dispersión o concentración territorial, que afecta todo el sistema electoral y la dinámica del funcionamiento del sistema político, porque tenemos toda la población concentrada en AMBA, ¿sí? Y eso es un elemento que nos fuerza a armar nuestro propio marco teórico diferente a otros países. Yo no sé cuántos países en el mundo, y esto sí, vieron que muchos tienden a hablar de la Argentina como un caso único, cosa que es mentira, porque cada país es un quilombo en sí mismo. Yo no creo que la novela de Bolivia sea menos interesante que nuestra novela. No. O la novela de Ecuador. Por decir. Vieron que decimos, no, qué caso que somos Argentina, que somos especiales. Un carajo, no somos especiales. Bueno, eh, pero sí, O Perú. Perú es también ¡buah! otro caso Tremendo. apasionante. Sí, sí. Y Brasil mismo. Cada país es un mundo. Y México. Cada país es un mundo. Con su propia novela. Lo que sí quiero destacar es que en nuestra novela lo que tal vez nos caracteriza es que somos el país número 8 en tamaño en el globo.
Eso no es menor, porque estamos en el top 10, número 8, ¿cierto? Rusia, Estados Unidos, China, no sé, Australia y ahí estamos nosotros, 8 creo que somos. Ahora, número 8 y creo que número 1 por más grande, menos poblado. Y agrego, no solamente número 1 por más grande y menos poblado, sino que encima toda la población concentrada en una punta. Y eso le da una fisonomía única. Eso para mí hace que sea incomparable cualquier tipo de comparación. ¿Ok? Bien. Tema de desdoblamiento. Las provincias, cada una hace la elección cuando quiere. A veces el día de la elección lo fija la propia constitución de cada una de las provincias. A veces no, y es una atribución del Poder Ejecutivo o de la legislatura o si existe algún poder electoral. Cada, cada, cada provincia es distinta, ¿está claro? En la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de la fecha de la elección la fija el gobernador y tiene un plazo X. Yo no sé si se acuerdan las dubitaciones de Axel cuando decía, voy a mandar un cronograma porque lo tengo que hacer, pero no lo quiero hacer, pero lo hago porque la ley me obliga, pero no quisiera y mando un proyecto que espero que no aprueben. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hizo eso. Ahora ya salió todo victorioso, pero yo de eso no me olvido. Que me parecía una Pero estupidez. Ezequiel, Sí, un poco fue forzado por el gobierno nacional este desdoblamiento. te agradezco, Leandro, que lo digas. ¿Qué pasó? El gobierno nacional hizo votar una de las pocas leyes que consiguió quórum y creo que no era gracias al gobierno nacional, sino que era un interés de todas las fuerzas políticas, que fue la boleta única papel que se sancionó en agosto del 2024 y que ese fue el catalizador, ¿sí?, de una disputa que había al interior del peronismo y que permitió que esa disputa se acelerara un poco los tiempos de la pelea. ¿Por qué? Porque la pelea al interior de las fuerzas peronistas, que tienen su bastión más fuerte en la provincia de Buenos Aires, son desde el 2013 o antes, 8 si quieren, ¿sí? Entre kirchnerismo y no kirchnerismo, ¿correcto? Con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede. El liderazgo, que la cámpora sí, que la cámpora no, que a mí estos pibes no me van a decir a mí lo que yo tengo que hacer acá, ¿correcto? Y, y toda esa pelea, el Cuervo Larroque, Máximo, el axelismo, los intendentes, eso es un montón, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba? La provincia de Buenos Aires siempre hizo su elección, como no podía ser de otra manera, junto con la elección nacional, porque en la idea que tenemos de país Argentina, el presidente gobierna la provincia, ¿sí? Y el gobernador es como el ministro del Interior de los 135 municipios. Una cosa así, más o menos. Es decir, a veces si el presidente gobierna bien, el presidente o la presidenta sí gobierna bien, tiene al ministro del Interior como nexo con las autoridades provinciales y al gobernador de la provincia como nexo con los 135 municipios. Y así se maneja. Eh, y el poder bonaerense siempre queda medio desdibujado. Esto es histórico, no vamos a explicar la formación de la Argentina, pero es así. Em, bien, cuando en el 2024 se votó la boleta única papel, escuchen lo que voy a decir ahora, la posibilidad de hacer la elección conjunta, la provincia y la nación tenía una dificultad técnica. No puede ser la misma urna, porque el formato de la boleta horizontal, ustedes la conocen, la boleta horizontal, ¿sí o no? La boleta horizontal en realidad es una boleta, acá estoy metiéndome con la variable formato de la boleta papel,
La boleta combina diferentes categorías. Si es elección presidencial, primera categoría presidente. Si elige senador ese distrito, segunda categoría senadores. Tercera categoría diputados. Si no les elige ni presidente ni senador, la primera categoría es diputados. Y una vez que pasás esa categoría, la siguiente categoría ya es una elección provincial adosada en la misma boleta. Y aparece entonces el cargo provincial que sea, gobernador o legislador provincial. Y si hay dos cámaras, senador provincial, diputado provincial. Y luego los distintos cargos provinciales. Y después pasás a la siguiente categoría, cargos municipales. ¿Sí? En algunas provincias incluso hay autonomía municipal. ¿Qué significa qué cosa? Que el propio municipio establece las reglas de la elección municipal. Hay países, escúcheme lo que voy a decir ahora. Hay países federales en donde este quilombo que yo acabo de explicar para la Argentina no existe. Por ejemplo, Brasil. Brasil es un país federal. No obstante, todas las elecciones para gobernador y a las elecciones para intendente en todo el país, aunque sean diferentes fechas, se hacen todas el mismo día. En Brasil eligen presidente y gobernadores todos el mismo día, la misma fecha y se renueva toda la Cámara. Y cuando eligen elecciones para intendentes, es una especie, entre comillas, de intermedia, pero se hace para todo el país, todas las elecciones el mismo día. La gente ya sabe lo que va y lo que vota, ¿correcto? Y acá nuestro sistema electoral se parece a los campeonatos de fútbol. Nadie sabe cuáles son las reglas del campeonato. Nadie. ¿No? Che, ¿qué fecha jugamos? ¿Cuándo jugamos contra quién? Nadie entiende nada. ¿Quién desciende? Si hay descenso, ¿no? Los clásicos, los no clásicos, quién clasifica para qué copas, cuándo. Yo, yo desde el 2014 que estoy perdido con el campeonato local. Prácticamente que necesito un manual para comprender el campeonato local. Y así como necesito un manual para entender el campeonato local, necesito un manual para entender las elecciones argentinas en términos generales junto con las federales. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, en Buenos Aires no hay autonomía municipal. Todos los municipios hacen la elección el mismo día y las reglas de la municipalidad están fijadas por la legislatura bonaerense. Más de tantos habitantes, tantos representantes en el Consejo Deliberante, menos de tantos habitantes, tantos representantes en el Consejo Deliberante. ¿Ok? ¿Qué querían los intendentes? Los intendentes no quieren que venga un proyecto nacional y les impongan las candidaturas. Y ahí se daba la pelea entre los intendentes locales y la proyección nacional que tiene la Cámpora, que está representada con Cristina y Máximo. ¿Ok? Axel no sé de qué onda. Estaba con Cristina, se peleó con Cristina, pero ¿por qué digo no sé qué onda? Porque cuando fue el tema de la boleta única, la posibilidad de adosar las categorías de diputados a las categorías provinciales fue imposible y la elección se desdobló de hecho porque si se hacía en el mismo día iban a tener que haber dos urnas. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Es muy complicado. Iba a haber una urna con la boleta única para la elección federal en donde en un solo papel, los de Santa Fe ya lo saben, están todos los cargos en este caso van a ser nacionales, ¿sí? Y después la boleta tradicional para la urna provincial. Entonces, Como con se esto, hizo la última vez en la ciudad de Buenos Aires. exactamente, te agradezco que me lo digas, mira, le iba a decir, me olvidé, ahora me lo recordás. En Buenos Y Aires, así después le pegaron a la reta por las demoras, los fallos y todo. Yo creo que no querían repetir esa experiencia acá en provincia de Buenos Aires. eh, Era tomar un riesgo. en la ciudad de Buenos Aires tuvimos incluso hasta la particularidad no solo de dos urnas, pero no por lo de la... Esperá, en Buenos Aires fue por propia decisión
no en esta última elección, en la anterior, no en esta última, en la anterior que hizo Larreta, por el propio gobierno de la ciudad, que hizo una elección, que hizo, creo que fue el mismo día, pero cambió la forma de la boleta. Era electrónica para los cargos locales y la boleta tradicional para los cargos federales. Ahora en este caso se desdobló con la excusa, ¿sí? Pero eso ya está, no voy a pasar a eso, a ese análisis porque ya fue en mayo. Ahora, como no, como la elección se desdobló de hecho porque iban a haber dos urnas, esto fue lo que posibilitó que los intendentes ungieran y apuraran a Axel para que cortara con la cámpora y desdoblara. La excusa fue una deficiencia o dificultad técnica, pero el problema de fondo era el liderazgo del partido peronista, ¿correcto? ¿Qué decía el peronismo de Cristina cuando Axel desdobló? Esto puede salir como el orto. ¿Por qué decían eso? Porque decían, si desdoblamos y a Milei le va bien, estamos hablando mayo, cuando ganó Adorni, ¿Adorni era? Me olvidé el nombre. Hace tanto que no aparece. Adorni en la ciudad, si pasaba eso en provincia, ¿cómo iba a ser después de la elección de octubre? No subido un caballo, subido un cohete espacial iba a estar Milei. ¿Te se imaginan, no? ¿Se imaginan lo que es Milei ganando la elección en provincia? Karina la Reina, él, él como Napoleón, yo me lo imagino con el Estado soy yo, y lo destruí, lo hice de vuelta, todo, 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 todo. Hasta les diría que por una cuestión masoquista me hubiese gustado verlo, pero bueno, yo no, pues yo no me gusta mi ley, yo estoy en las antípodas, ya me conocen, pues ya medio que van saliendo, pero como laboratorio es divertido. Aunque es una tragedia, ¿no? Pero bueno, es mi forma de verlo. Eh, Ahora, como perdió, la expectativa que había generado se diluyó y para octubre parece que el pronóstico es el peor. ¿Ok? Y Axel se atribuyó la victoria, y ahí también aparece el tema de la disputa respecto de quién se queda con la victoria. Cristina saludó a Axel, Axel saluda a Cristina, a Axel le cantan el líder sos vos, hoy salió la foto de Mayra Mendoza diciendo sin Cristina no había unidad y la elección te la mereces vos, y esas disputas van a seguir existiendo, ¿correcto? Y no van a desaparecer. Ahora, uno podría pensar hoy que salió bien, pero todo este trasfondo existía desde antes. Me van siguiendo todo este desarrollo, ¿no? Y una cosa que pasó que es súper interesante es que yo todo. Pará, Yami. Ahí está. Una cosa que pasó esta elección es que no hubo paso, porque las paso se suspendieron en enero, ¿correcto? Y las paso, eh, nosotros las superanalizábamos las PASO. ¿Por qué? Porque las PASO eran un efecto fundamental respecto de lo que iba a pasar después en la general, más allá de oficializar candidaturas. Y las PASO, que es una variable que la mencioné al principio, que es cómo se eligen o oficializan candidaturas, era una elección dentro de otra elección, con todas las variables, la campaña, todo. Y esta vez parecía que como que no íbamos a tener paso, no íbamos a tener el efecto que generan las pasos como expectativa para la general. Pero las elecciones de la provincia de Buenos Aires vienen a suplir lo que habían hecho las PASO en todas las anteriores. Y la elección de la provincia de Buenos Aires se transformó en las PASO de las generales de octubre. ¿Sí? Porque sabemos que toda la población de Buenos Aires del país está concentrada en Buenos Aires y se nacionalizó, y ya lo explicamos a partir de esto que dijimos de Milei y Axel y todo el quilombo que venimos viendo. Entonces ahora se va a potenciar, lo más probable, creo yo, es la figura del peronismo y la caída del oficialismo. Y uno, me van siguiendo, ¿no? Por eso el desdoblamiento o el no desdoblamiento o la fecha funciona como una variable fundamental y sobre todo si es la provincia de Buenos Aires, y lo estamos viendo ahora. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno analiza.
Dos cosas más. A Alberto, nadie lo quiso votar cuando caía Massa y para mí Massa perdió porque todos habían desdoblado. Dentro de la cantidad de cosas que pasaron por las cuales perdió el peronismo, vamos a poner la inflación como el efecto número uno, ¿correcto? Pero todas las provincias habían hecho sus elecciones a gobernadores en el 23 antes de las presidenciales porque no había candidato para las elecciones generales y nadie quería quedar pegado a Unión por la Patria. ¿Se acuerdan? Y cuando Massa va a la elección como candidato, nadie le militó la boleta en ninguna parte del territorio, salvo, escuchen lo que voy a decir, síganme por favor, puede ser que sea complejo, salvo en aquellas provincias en donde había un cargo local en competición. Es decir, en el 23 la elección de presidente fue junto con la elección de gobernador y Massa gana en la provincia de Buenos Aires y gana porque todos militaron su boleta, los intendentes sobre todo, en cada uno de los municipios. Y por eso a Massa le va bien. Pero a Massa le va mal en el resto porque nadie lo milita. ¿Por qué digo esto? Porque los intendentes ponen toda la carne al asador en esta elección que era la que les importaba. Y la pregunta que todos se hacen, ¿van a poner los intendentes todo su aparato municipal para unas boletas en donde no tienen candidatos? Y en realidad lo que se juega es el proyecto nacional y eso se pone en duda. No estoy diciendo que sí va a pasar o que no va a pasar, pero por eso a veces está el tema si es o no, por qué es un efecto fundamental el desdoblamiento. Otra cosa, Milei decía cuando le iba bien, el candidato soy yo. Y ponen todos los carteles, Pirulito es Milei, Menganito es Milei. Claro, porque Milei no iba a estar en la cara de ninguna boleta. Cuando Milei era la garantía de que ganaban, todos querían tener a Milei en la boleta. Como ahora a Milei le fue mal, ahora nadie quiere tener a Milei en la boleta. Digo, que se pueda desdoblar la elección en cada una de las jurisdicciones y sobre todo en provincia como una atribución propia de las provincias en el sistema electoral argentino es determinante como variable. ¿Me entendieron lo que estoy explicando? Esa posibilidad, si no existe, cambia toda la elección. Y voy a decir una última cosa que fue el comentario de Laureano. Para mí, esta elección yo ya lo venía anticipando y pasó. Esto es lo único del único que me puedo jactar que dije esto va a pasar lo mismo. ¿Vieron en el 21? No sé si se acuerdan, en el 21 pierde el oficialismo. Fue la elección de medio término. Alberto le estaba yendo como el orto y Unión por la Patria perdió una cantidad de votos tremenda a nivel país. La foto de Olivos, La entre foto de otras cosas. Olivos, fulminante, veníamos de la pandemia, nos tienen cerrados, la pandemia más larga del mundo, es innecesario, bueno, todo eso. Em, Toda la gente que está ideológicamente identificada con el peronismo sabe lo que no quiere, que es a las fuerzas de la oposición. Y en esa elección del 21, ¿qué hizo? No fue a votar. Entonces no fue que ganó el PRO en esa elección, sino que perdió el peronismo por no convocar a sus propios militantes que desencantados prefirieron no ir a ponerle la boleta a cualquier otra o a poner la boleta a la oposición. Y yo dije, va a pasar lo mismo que pasó en el 21 en el 25. Todos aquellos que advirtieron o se arrepintieron de mi ley o dentro vieron que cuando fue lo de los audios de Españolo, eh, todos identificaron que el gobierno de Milei era responsable y una parte importante identificó que ya no quería votar más a esa fuerza. No es que esos votos se iban a trasladar a la oposición. ¿Qué optaron? Saben que no quieren kirchnerismo, saben que no los pueden ni ver ni en figuritas y que los odian. Entonces optaron por no ir, y menos en una elección que es para cargos provinciales y de la que nadie sabía ni quién corno eran los candidatos. Por eso el abstencionismo, que es una de las Ezequiel, variables, y por eso el tema de no ir a votar como opción. Entonces acá lo que pasó es que más o menos, yo tengo ahí los números, pero no los voy a poner, ya se hizo muy larga la clase. No es que sacó tantos votos más el peronismo, ¿correcto? Más o menos mantuvo
pero sí el oficialismo no convocó a sus fuerzas. Entonces el efecto 21 se dio en 25 invertido. Se dio el efecto Calamaro. ¿Qué dice Calamaro? No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Es la canción. La conocen, ¿no? No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Bueno, y entonces es un poco como que se dio esta elección. Yo veía que iba a pasar, que es lo que me puso ahí Laureano, ¿no? Es lo que pusimos. Creo que Ezequiel, sí. para reafirmar lo que vos decís, en esta elección la participación fue 66% y en la anterior fue 77%. Por eso. De hecho, esa es la última que decimos, el tema de es variable o no, decir si el voto es o no obligatorio, es una variable, hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Se puso tan baja la expectativa de la participación que con 65 decimos que fue una gran elección, y en realidad el número es bajísimo. Lo que pasa es que como estamos todos diciendo, es como cuando alguien viene y te dice, che, mira, te tengo que regalar el cuerito, ¿cuánto sale? 1.000.000. Te consigo uno por 150.000. Buenísimo. Y tal vez cambiar el cuerito eran 5.000. Pero claro, si me pasaron un precio tan alto, con 150.000 me siento que estoy hecho. ¿Entiendes? Es un efecto de expectativas y lo que pasa después y realidad. Y entonces parece que fue una asistencia masiva y fue muy mala. Después de la clase les voy a dejar un montón de numeritos de todas estas cosas que surgen un poco de los tipos que les dije la vez pasada que sigan, politólogos y qué sé yo, pero yo se las voy a pasar. ¿Qué hicimos hoy? Resumen. Un mix de un montón de pequeñas variables sin profundizar de los sistemas electorales. Un poquito de los umbrales, ¿sí? Un poquito el desdoblamiento, un poquito las fórmulas de representación, un poquito los tipos de boleta, un poquito tamaño de circunscripción. ¿Entienden que es complejo? Y nos quedamos súper cortos, pero bueno, ¿quieren alguien decir algo? Que yo tal vez no me la pasé hablando, bueno, es mi clase, pero tal vez cosas que les haya quedado y que no se mencionaron. ¿No? Yo siento como que le voy sacando el jugo, ¿vieron? Como... ¿Entienden de lo que estuvimos hablando o es muy complejo? Buah. Se entiende, se entiende. Todo Se entiende. clarísimo, Ezequiel. Perfecto. No, se entiende re Perfecto. bien. Está bien. Perfecto. Bueno, escuchen, después sigue Facundo. eh, le- de los trabajos, síganme mandando, yo les voy diciendo, ¿ok? Si tienen cosas escritas, manden, no pasa nada, las voy chusmeando. Me mandan en WhatsApp para que yo les pueda mandar audio en el momento, después me olvido, ¿está bien? ¿Sí? No hay problema. Dudas, lo que sea en el intervalo mientras no esté. Con Facu van a seguir viendo sistemas electorales. Yo le voy a decir que vean diferentes países, ¿sí? Que era mi intención, pero yo sabía que estaba la elección y no podíamos obviar la elección. Después se pierde la oportunidad. Y bueno, nada. Este tema va a estar sobrevolando todo el tiempo porque viene la elección en octubre, así que estamos atravesados, ¿correcto? Eh, Y bueno, nada, eso. Y después les dejo la clase grabada y que la pasen bien, ¿qué les voy a decir? ¿Estamos? Perfecto. Igualmente, Perfecto. profe. Igualmente para vos, que la pases bien y que tengas Chao, buena semana. profe. Gracias, nos Chao, vemos buena después, semana. Caro. Profe, gracias, muchas Chau, gracias. chau. Adiós, hasta la próxima. Nos Gracias. vemos.